Hemos llegado a la última semana de nuestro estudio sobre el Evangelio de Marcos. Pero qué maravilloso es, Pastor Dani Perla, que cuando estamos estudiando la Biblia esto es inagotable porque es la palabra de Dios. Ya el próximo trimestre tenemos nuestra lección sobre el Evangelio de Juan. Así que le invito a que si usted todavía no tiene su folleto de escuela sabática, lo pueda adquirir, que en su iglesia lo pueda adquirir. Si algún amigo está escuchándonos, acérquese a alguna de nuestras iglesias. Casi siempre se hace provisión para tener material para poder dar a nuestros amigos y será un estudio maravilloso. Pero el tema de hoy, el tema de esta semana, definitivamente también es un tema que nos da mucha esperanza. Porque, Pastor Dani Perla, ¿qué hubiera pasado si el Evangelio de Marcos hubiera terminado la semana pasada que estudiamos? En realidad ni siquiera estaríamos aquí hablando de esto seguramente, pero gracias a Dios no termina ahí. El tema de esta semana será el Señor resucitado y abordaremos los temas del capítulo 16 de Marcos. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, gracias te damos porque nos das tu palabra para aprender, pero más que eso, para gozarnos en la realidad de nuestro Señor Jesucristo, que venció la muerte, porque es verdad que Él murió en nuestro lugar, pero la tumba no pudo detenerlo y se levantó victorioso para otorgarnos esa victoria. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para este día me gusta el tema de hoy, regocijo en la resurrección. Así que vamos a ver algunos aspectos acá, pastor, y quizá me gustaría comenzar con el hecho de cuán importante es que la narración de Marcos y de los evangelios, pero como estamos centrados en Marcos, nos hace evidente que Jesús murió, hubo testigos, fue sepultado, hubo testigos de su sepultura, pero también hubo testigos de su resurrección. ¿Qué podemos ver en esta narración que debería a nosotros fortalecer nuestra fe y por qué es tan importante para afianzar esa fe en la resurrección? Bueno, creo que el tema de la resurrección de Jesús es central en el Nuevo Testamento, en la teología paulina. Creo que Pablo captó la gran importancia de la resurrección y él prácticamente dijo que sin resurrección no hay razón de ser del cristianismo. De hecho, usted lo mencionó al principio, nosotros no estuviéramos en este programa, no hubiera iglesia cristiana si no hubiera habido resurrección, porque un Salvador muerto en realidad no nos sirve a nosotros hoy. Así que creo que este es un tema extraordinario, lo pone el apóstol Pablo en un pedestal muy grande y a mí me gustaría que tal vez viéramos, antes de tal vez entrar de lleno a la narración del último capítulo de Marcos que vamos a estudiar en esta semana, por ejemplo, algunos pasajes como Romanos, capítulo 1. Vamos a leer Romanos, el capítulo 1 y los versículos 4 y 5. Que dice así, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Muy bien, notemos que claramente el apóstol Pablo dice, la gracia que hoy nosotros recibimos se debe a que Jesús resucitó. Eso hace una gran diferencia en la vida cristiana. Nosotros sabemos que la muerte es una realidad, de hecho, es una realidad que todos vamos a experimentar, pero escuchemos una promesa maravillosa que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y el versículo 22, que de paso es un capítulo dedicado enteramente a este tema de la resurrección, y aunque todo es útil y muy bueno, pero solo vamos a leer este texto. Claro, dice el verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Muy bien, ahí tenemos nosotros una esperanza, una promesa de la muerte a la resurrección. La muerte no es el final, es el enemigo que nos golpea, que nos aguijonea, es la palabra que usa Pablo ahí en 1 Corintios 15, el aguijón del pecado, dice él, es la muerte. Pero la muerte no es el final, gracias a que Jesús murió y resucitó. Entonces ese es el contexto que vamos a estudiar. Su resurrección nos da a nosotros la garantía de una nueva vida
Recordemos que si Jesús no hubiera resucitado, nosotros de nada sirve pues vivir una vida correcta, claro, hacer lo que hay que hacer, escuchar la voz de Dios, pero si al final vamos a morir, ahí tendrían razón las personas que dicen, no, pero ¿para qué yo voy a seguir la palabra de Dios? ¿Para qué voy a seguir los consejos? ¿Para qué me voy a cuidar mi salud? ¿Para qué esto? ¿Para qué voy a hacer el bien? Si de todos modos me voy a morir. Ahí sería correcto pensar de esa manera si no hay resurrección. Pero ya que hay resurrección, de hecho en ese capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, Pablo dice, mire, como hay resurrección, vale la pena vivir de una manera correcta porque va a haber una continuidad, vas a recibir el fruto, todo lo que hagas en esta vida no es en vano. Entonces esa es la buena noticia que vamos a estar estudiando esta semana, solo que hoy vamos a ver el contexto, cómo se dio todo ese tema de la resurrección de Jesús en el contexto de sus discípulos. Amén. Bueno, la semana pasada leímos los últimos versículos del capítulo 15 que dejaban a José Arimatea llevando a descansar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y para leer los últimos versículos, versos 45 en adelante hasta el 16, vamos a trasladarlo ahí al capítulo 16, dice así. Dice de la siguiente manera, e informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y era muy de mañana el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y me detengo aquí, pastor, la narración continúa, ya presentando algunos elementos de que Jesús había resucitado, pero este es el contexto y me gustaría que lo pudiéramos explicar. Estamos hablando de un día viernes que Jesús muere, sábado descansa en la tumba y se levanta victorioso un día domingo. Correcto. Bueno, aquí tenemos una narración extraordinaria. Dice Marcos, cuando pasó el sábado, recordemos que Dios había instituido el sábado como día de reposo, de encuentro con Él desde la creación del mundo. Luego cuando Dios escogió a una nación y le dio sus leyes, Él escribió precisamente lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, y ahí en el centro de los 10 mandamientos se encuentra la observancia del día sábado como día de reposo. Y eso nunca cambió, ni aún la muerte de Jesús en la cruz cambió la importancia, la sacralidad del día sábado. Amén. No lo cambió. ¿Cómo sabemos nosotros que no lo cambió? Bueno, vemos la conducta de aquellos que se han relacionado con él. Dice la Biblia, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Noten que Jesús era todo para ellas y obviamente ellas querían rendirle un homenaje de amor y de respeto. Entonces por eso iban a ungir el cuerpo. Ungir el cuerpo de una persona muerta en aquellos días equivale hoy a llevar flores. Por eso es que ellas iban a ungir el cuerpo, porque equivale a llevar flores hoy. Lo vuelvo a repetir, para que podamos entender cuál es la relación que hay. ¿Por qué iban a hacer eso de ungir el cuerpo? Porque a veces pensamos, ¿será que tiene que ver con algo de embalsamamiento? No. Simplemente tiene que ver con un acto de amor y de respeto. Eso era lo que ellas iban a hacer, pero llegó el sábado. Sí. Entonces ellas sabían que tenían que dejar eso a un lado y esperar que pasara un día completo, pero como el primer día de la semana, que iba a ser domingo, comienza la puesta del sol cuando termina el día sábado, entonces no iban a ir en la noche. Así que esperaron hasta el domingo por la mañana para poder ir a ungir el cuerpo de Jesús, que recordemos que el domingo por la mañana ya el día está avanzado, porque el día comienza a la puesta del sol. ¿Sabe qué? Aquí notamos que ellas consideraban tanto el mandamiento que tenía que ver con el sábado,
que no pudieron cumplir su cometido el día viernes, no pudieron cumplirlo. A pesar de que en el clima caliente de Palestina, lo que la lógica decía era que tenían que arreglar el cuerpo. Nosotros ahora que vivimos temperaturas extremas casi en cualquier lugar, sí, nos damos cuenta del efecto de la temperatura caliente sobre los cuerpos, los objetos, las cosas, etc. Pero sin embargo, para ellas era aún más importante. Y Jesús nunca les corrigió después que resucitó, les regañó: mire ustedes, ¿por qué no ungieron mi cuerpo? Hubieran dejado el sábado a un lado. Jamás. No es eso, no hay ningún reproche, porque definitivamente ellas estaban cumpliendo el mandamiento, los mandamientos que Jesús mismo había obedecido como un hijo obediente de su Padre. De hecho, la preocupación que tenían las mujeres ahora, el domingo por la mañana, era: ¿quién nos va a remover la piedra? Porque ellas tienen esa preocupación, porque todos los hombres que seguían a Jesús en un círculo cercano, bueno, los 11 que habían quedado, Judas ya había abandonado el grupo y se había quitado la vida, pero los otros 11, ninguno estaba ahí presente, estaban ocultos. Y aquí me llama la atención, hermano Gerson, que tanto en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Jesús, quienes cobran un protagonismo especial son las mujeres. Sí, es tremendo, ¿no? Cómo Dios nos está dando grandes lecciones. Y ahora, pastor, porque este tema me gustaría que nosotros lo pudiéramos profundizar, ¿qué podemos decir con la Biblia a aquellos que piensan que el símbolo de la resurrección de Jesús es el domingo y que por lo tanto han trasladado cierta sacralidad a ese día? ¿Qué enseña la Biblia sobre el símbolo de la resurrección y por qué el domingo en realidad no es? Aunque debemos celebrar la resurrección, porque sin resurrección, ya lo dijimos, sin que Jesús haya resucitado, no estaríamos aquí. Bueno, creo que nosotros celebramos y creemos en la resurrección de Jesús. Amén. Como un acontecimiento muy importante, tanto como lo fue su vida, como lo fue su muerte, pero también cada una de esas cosas eran importantes, son parte de un todo y una sin la otra no puede cumplir totalmente su función, pero la resurrección de Jesús no está allí para decirnos que hay un cambio en un día de reposo que ya Dios había establecido y que nosotros vamos ahora a establecer una nueva fecha para poder celebrar la resurrección de Jesús. Es más, si nosotros queremos celebrar la resurrección de Jesús, ya la palabra de Dios nos tiene a nosotros un evento que es sinónimo, que muestra que nosotros creemos en la resurrección de Jesús. Es más, se nos invita a participar de su resurrección, de su muerte, de su sepultura y su resurrección. Y yo sé que en este momento, las personas que nos están escuchando, ya me acuerdo dónde es que yo he escuchado que yo participo de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesús. Y es algo, y no es una participación mística en el sentido que, bueno, aquí en mi mente queda, sino que físicamente yo también imito ese proceso de muerte, sepultura y resurrección. Yo sé que usted ya en este momento recordó cuál es ese evento. Efectivamente es el bautismo. Amén. El bautismo. Noten cómo se realiza el bautismo. El hecho de que una persona esté parada en el agua, listo para ser bautizado o bautizada, no importa si es en una piscina, si es en el mar, si es en un río, pero está parado en el agua. Entonces el ministro lo sumerge en el agua, y luego lo levanta. Precisamente todo eso es un lenguaje que tiene que ver con el acto salvífico de Cristo en favor del ser humano: muerte, sepultura y resurrección. Y es más, esto no es un invento, bueno, es que eso ustedes lo inventaron. No, de hecho la palabra bautismo significa sumergir, pero la Biblia también nos da a nosotros esa idea. Al menos encontramos dos lugares en la Biblia. Tenemos Romanos, el capítulo número 6, y también tenemos en Colosenses. Yo creo que podemos leer el de Colosenses para que nuestros amigos en este momento puedan escuchar cómo el bautismo es en realidad un recordatorio de la resurrección de Jesús. Así que si alguien me dice, no, es que queremos establecer como recordatorio de la resurrección de Jesús un nuevo día de
de reposo. No, no es ese el propósito de la resurrección de Jesús, cambiar el día de reposo que ya estaba. El propósito es demostrarnos que nosotros también podemos tener acceso a la vida, y más bien en esa nueva vida ahora nosotros vamos a ser capaces de entrar en el reposo correcto de Dios. Amén. Y de vivir una vida nueva en obediencia a su mandamiento. Vamos al libro de Colosenses. Claro que sí, capítulo 2, versos del 10 al 12, y dice así: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Ahí tenemos claramente el lenguaje que usa el apóstol Pablo, y el de Romanos, el capítulo 6, usted puede leer los primeros versículos de ese capítulo, tiene la misma idea, y un capítulo que fue escrito para los cristianos en Roma, sobre el misterio del significado de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesús. Así que establecemos, hermano Gerson, claramente, aquí tenemos 2 puntos. Número 1, las mujeres que seguían a Jesús, ellas obedecieron el mandamiento. Amén. Aún ya habiendo sucedido la muerte de Jesús, ellas siguieron el mandamiento de guardar el día sábado como día de reposo. Y por otro lado tenemos que en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, celebrar la resurrección de Jesús significa celebrar un cambio de vida que se realiza simbólicamente a través del bautismo. Amén. Así que tenemos estos elementos, y quizás solamente queremos terminar diciendo: recuerde que el propósito de esto es que nos gocemos en la realidad de la resurrección de Cristo, y que cada vez que participamos, así ya lo hicimos nosotros, pero cuando vemos a una persona que está siendo bautizada, que recordemos cuán grande es ese milagro que Dios está obrando, que también se operó en Cristo Jesús al levantarle de los muertos. Pastor, quisiera que orara por nosotros por esto, para que en nuestro corazón siempre tengamos el gozo de rendirle a Dios alabanzas, porque Cristo se levantó de la tumba victorioso y es nuestro Salvador. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Te damos gracias porque Él, aunque estuvo en la tumba sepultado, Él finalmente se levantó. Y gracias te damos, Señor, porque podemos saber de que esa será también nuestra suerte al elegirlo a Él como nuestro Salvador personal. Ahora en este momento, Padre, te pedimos que nos ayudes para poder discernir las cosas como tú las has dejado en tu palabra correctamente, y no añadir ni quitar al significado de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.